He estado estudiando el capítulo 119 de Salmos. ¿Cuántos han leído el Salmo 119? Todos sabemos que es el capítulo más largo de la Biblia, pero es una belleza, una riqueza lo que hay ahí. Y he estado encontrando unos tesoros preciosos que quiero compartir con ustedes. Y básicamente lo que quiero compartir solo es ahora del Salmo 119. Esta frase que la estoy haciendo como una serie, como un estudio que vamos a ir desarrollando poco a poco. Lo titulé Avívame en tu camino. La palabra camino aparece en el Salmo 119 en muchas ocasiones. Es una palabra que se repite considerablemente. La palabra camino con su sinónimo sendas o senda, entre otras palabras, otras frases que se repite, la palabra camino se repite mucho, aparece mucho. De hecho, el versículo 105 de ese salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Una palabra que está relacionada al camino, a la senda, a las pisadas, es precisamente los pasos, los pies. Está relacionado con eso. Y hay una escritura que me hizo pensar, y lo que vamos a desarrollar en unos minutos está inspirado en ese pasaje que vamos a ver. Pero pensando en la palabra camino, estaba considerando nuestro caminar con el Señor, en nuestro andar cristiano. Aquí pueden haber muchos años de experiencia cristiana. Personalmente ya son más de 40 años de militar en el Evangelio, y si sumo los años que usted tiene, haríamos una gran cantidad, un cúmulo de experiencia, de testimonio, de aprendizaje, de pruebas, de formación, de errores, etcétera. Está ahí entre todos nosotros. Pero cuando empezamos a caminar en el Evangelio, cuando comenzamos a caminar con Cristo, nos damos cuenta que a medida que el tiempo va pasando, algo se va perdiendo en nosotros. Algo se va apagando en nosotros de nuestra pasión o de nuestra entrega, de nuestra fidelidad al Señor. Vamos cayendo en una costumbre, en lo que yo llamo en un estado de familiaridad. Familiarizamos las cosas. Yo me recuerdo cuando estuve en el servicio militar, en la base militar en la que estuve, recuerdo que el jefe de la unidad militar era un teniente primero, no, era un capitán, pero dentro de su equipo había un chico que me acuerdo muy bien. Les tengo que confesar, me acuerdo del apodo, no del nombre. Nunca supe del nombre, solo me acuerdo del apodo, porque ahí en el ejército a uno lo conocen más por el apodo. A mí me conocían por armamento porque estaba en el almacén de armamento, era el encargado del armamento. O otros me llamaban el hermano porque sabían que yo era cristiano. Pero bien, este chico que era un militar, yo era un clase y soldado, pero él era un militar, por supuesto un rango menor que el capitán. Y había ocasiones en que él le hacía unas bromas pasadas y pesadas a su superior. En una ocasión agarró de malas al capitán y este le dio una reprimenda muy buena. Cuando pienso en la familiaridad, me acuerdo de esa escena, porque el capitán básicamente le dijo: ¿qué te pasa? Entonces voy a parafrasear lo que le digo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás igualando? ¿Por qué tienes ese comportamiento? ¿Por qué me estás tratando de esa manera? Ubícate, yo soy tu superior. Y el rostro de este chico, por supuesto, era un hombre más joven y de un rango menor en la jerarquía militar, ahí en esa unidad militar. Su rostro comunicó que estaba entendiendo el mensaje.
O sea, en otras palabras, mira, podemos ser hermanos, podemos ser compañeros, podemos identificarnos aquí en esta batalla, en este campo de ejército, etcétera, pero nos vamos a ubicar. Yo tengo una posición, tú tienes otra y debes de respetarla. Tienes que mantener tu lugar. Y a veces nosotros los cristianos caemos en un estilo de familiarización con el Señor. ¿Y en qué forma nosotros caemos en ese estado de familiarización? O en un estado de familiarizar nuestra relación con Dios. Comenzamos a ver como común las cosas santas. Comenzamos a restarle valor a las cosas que tienen un valor eterno y un valor espiritual. Un ejemplo, comenzamos a desarrollar un estilo de vida que sabemos que no agrada a Dios, pero nos hace quedar bien con nuestros amigos. Pero decimos, bueno, Dios me ama, el Señor me ama y Él me entiende y yo le puedo pedir perdón al Señor y entonces el Señor sabe que yo soy débil o el Señor sabe que estoy en este mundo y que tengo muchas pruebas o tentaciones, etcétera. Entonces el Señor me va a entender. Y caemos en esa familiaridad. Tomamos o hacemos como común las cosas que son santas o las cosas que realmente son sagradas para el Señor. Y perdemos de vista muchas cosas. Y hoy quiero animarnos a que enfoquemos nuestra mirada en una verdad. En el hecho de que Jesús es el centro de todo en el universo. Fíjense que a través de las Escrituras encontramos o podemos corroborar las siguientes verdades. Número 1, las páginas de la Biblia revelan una gran centralidad de todas las cosas en Cristo Jesús. Es decir, el Padre le dio a Cristo un lugar de eminencia, un lugar de autoridad que hizo reunir en Cristo todas las cosas. Y a veces perdemos en nuestra familiaridad, en nuestro caminar con el Señor ahí, vamos bromeando con el Señor, lo tuteamos, le damos un espaldarazo. ¿A cuánto les ha pasado que tienen una persona, un amigo, un conocido que tiene una buena relación, pero a medida que va pasando el tiempo como que le va perdiendo el respeto? Y ahora te encuentra en el camino, en el pasillo y te da una palmada. Pero no es una palmada así, sino que, ay, ¿qué pasó? Y usted, ¿qué le pasó? ¿Por qué hizo eso? O si no, como dicen los chicos, le da un galletazo. ¿Me explico? O sea, lo encuentra en el camino y ¿qué pasó? A veces nosotros caemos en eso con el Señor. O sea, no le damos al Señor, por supuesto, un galletazo y una palmada, pero nuestro comportamiento está revelando eso, porque perdemos de vista que Él es el centro de todo. Número 2, la Biblia nos revela que cada libro de ella habla de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es Jesús. Número 3, toda la Biblia tiene a Jesús en el centro de todo. Toda la Biblia centra a Cristo, pone a Cristo en el centro de todo. De ahí que nosotros tenemos que ser cristocéntrico, es decir, que el centro de todo tiene que ser Cristo. Número 4, otra verdad que encontramos a través de las Escrituras es que Jesús es el centro de todo el universo. La Biblia dice que los cielos y la tierra fueron hechos por el poder de la palabra del Señor. Pero la Biblia dice que el Señor sostiene el universo con su palabra. El Señor sostiene el universo con su palabra. Así que el centro de todo el universo es Cristo. Y una última verdad que quiero destacar es que debemos de tener a Jesús en el centro de nuestras vidas. Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cuando entendemos esas cosas, cuando las aceptamos, cuando reconocemos que Él es el centro de todo,
Eso nos va a ayudar en nuestro caminar con el Señor. Ahora veamos algunos pasajes que revelan esta centralidad de la que estoy hablando acerca de Cristo. Acompáñenme, por favor, al libro de Colosenses en el capítulo 1. Y veamos ahí en Colosenses, en el capítulo 1, en los versos 15 al 20. Leamos. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Estamos destacando aquí escrituras y estas solo son unas cuantas de las cantidades de escritura, porque ya le dije que todo en la Biblia se centra en Jesús. Y vea la centralidad de Jesús, verso 16. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, que dice, es decir, nuestra vida, como dijo el escritor bíblico, en Él somos y en Él nos movemos, en Cristo. Y dice, todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántas cosas subsisten en Cristo? Todas. Verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué cosa? Toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es uno de los pasajes más claros que habla de la centralidad de Cristo. Otra escritura, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, noten esto, a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero de ¿cuánto? De todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación. Miren lo que acabo de leer. Quien sustenta todas las cosas, ¿con qué cosa? Con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 9 del capítulo 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahora, ¿por qué dice el escritor bíblico hecho un poco menor que los ángeles? Porque recuerde que, como el Salmo dice, que el Señor nos hizo a nosotros los seres humanos, que somos menor que los ángeles, pero nos dio un lugar importante en su creación. Compartió su gloria con nosotros, revelándonos su gloria. Y dice que Jesús fue hecho poco menor que los ángeles. Y cuando dice hecho, no está hablando que fue creado, sino que se le dio esa asignación. ¿En qué forma? Encarnándose. El verbo se hizo carne. La palabra que estaba en la eternidad se hizo carne. A eso se refiere cuando dice hecho poco menor que los ángeles. Ahora, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, recuerda lo que dice también el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, que tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios e igual a Dios, no tuvo cosa como que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa gloria, y tomando forma de siervo,
forma de hombre, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Lo recuerdan? Ahora, vean esto que tremendo, hermano. Y aquí hay algo tan hermoso que necesitamos pasar el resto de esta semana meditando en eso que voy a decir. Fíjense qué hermoso esto. Dice que Él no tomó como cosa a que aferrarse el hecho de ser Dios. Y la Biblia dice que Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. ¿Lo recuerda? En Juan capítulo 4 Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Jesús, hecho espíritu o al ser espíritu, se encarnó y vino a ser hombre. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, ¿en qué forma Jesús ascendió al cielo? ¿En forma de espíritu o en forma de cuerpo humano? ¿En forma de qué? Como hombre. Hermano, la humillación de Cristo es tanto que Él pudo haberle dicho al Padre, Padre, regrésame a mi estado que yo era antes. La gloria y el amor de Cristo por nosotros es tanto que Él ascendió al cielo en un cuerpo glorificado, se quedó como hombre. No lo dijo el escritor, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, y aún lo mencionan en Hebreo, que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? A ver, no los escuché. ¿Quién? Jesucristo hombre. Cuando Él ascendió al cielo, los ángeles dijeron a los discípulos, ¿por qué están viendo así? Ese mismo Jesús que fue arrebatado delante de ustedes, ese mismo Jesús en esa misma forma va a regresar a vosotros. Juan capítulo 1 verso 29. Vean lo que dice Juan 1, 29. Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Amados hermanos, Cristo quita el pecado. Él no tapa el pecado como lo que ocurría en los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, los oyentes de Juan en ese momento entienden muy bien lo que Juan está hablando, porque ellos estaban acostumbrados a los sacrificios ceremoniales. Ellos sabían que eran puros ceremonialmente, pero su condición de pecado continuaba. Pero ceremonialmente eran declarados limpios, pero el pecado era solamente cubierto, no era quitado. Por eso cuando Juan le dice a todos sus oyentes, ve venir a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios, y dice Juan, que quita el pecado del mundo. Juan introduce un concepto, digámoslo de esta manera, un concepto teológico nuevo para los judíos y para nosotros en este sentido, que en el Antiguo Testamento el concepto era que la sangre de los corderitos que sacrificaban solo cubría el pecado. Dios no lo veía y era como que si no había pecado, pero el pecado continuaba ahí. Pero Cristo vino y Cristo quitó el pecado, no lo cubrió. Él quitó el pecado, nos limpió de todo pecado. Y miren esto, amados hermanos, cuando Cristo nos perdonó de nuestros pecados, es como que si nunca hubiéramos cometido pecado. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento, porque un niño que acaba de nacer no ha cometido pecado. La naturaleza de pecado está en él, pero no ha practicado el pecado. Por eso cuando usted y yo venimos a Cristo, toda nuestra vida pasada, como dijo Pablo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, porque hemos experimentado el nuevo nacimiento y al nacer de nuevo es como que nunca hubiéramos pecado. Y aquí es donde te quiero llevar. Cuando comenzaste tu carrera cristiana, cuando comenzaste tu vida cristiana, comenzaste limpio, sin culpa, sin mancha, sin contaminación. Pero a medida que vamos caminando en la vida cristiana, se nos va pegando pecado. Entonces el Señor no limpió todos mis pecados, por supuesto. Todos nuestros pecados fueron limpiados. Nuestros pecados pasados fueron limpiados. Pero tenemos que tener conciencia también
que todo pecado presente, si lo confesamos y nos apartamos, es quitado y es limpiado. Porque la sangre de Jesús es un sacrificio eterno. Aunque fue ofrecido una sola vez, tiene efecto para siempre. Salmos capítulo 32. Acompáñenme a Salmos capítulo 32, por favor. Y en Salmos 32, vean el versículo 1 y el verso 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2. Bienaventurado el hombre, dichoso, feliz, bienaventurado, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vea qué lindo esto. Habla de que todos nuestros pecados fueron perdonados. La penúltima cita que quiero dejarte, Isaías capítulo 53, verso 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue, ¿qué cosa? Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Esa palabra curados no es una sola vez, no se aplica a una sola vez. Se aplica a cada vez que todo creyente que ha pecado reconoce su pecado, se arrepiente, se vuelve al Señor. Ese sacrificio de Jesús, sus llagas, lo limpia, le quita todo pecado. Dice entonces el versículo número 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 13, en esta última cita, y vean qué lindo esto que encontramos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Notan eso, hermanos, lo que continúa en el verso 1 al final? Los amó, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora la pregunta de Pedro no es una pregunta humilde. No es una pregunta de: Señor, no, yo no soy digno que tú me laves los pies. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que continúa en el versículo siguiente. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies. ¿Cuándo? ¿Ve el punto? O sea, Pedro no está reconociendo este Dios eterno, este verbo que se hizo carne y todo. ¿Quién soy yo para que Él me lave los pies? No, Pedro está como, o sea, tú no me lavarás los pies jamás. O sea, no, jamás. Eso nunca va a suceder. No termina de entender Pedro. Jesús le dijo: Señor, le dijo Simón Pedro: Señor, verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está, ¿qué cosa? Limpio.
y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús está diciéndoles aquí a sus discípulos que ejemplo les he dado. Jesús no está mandándonos o estableciendo una doctrina de lavar los pies o de lavatorio de pies. Lo que Jesús está diciendo, ejemplo os he dado, es el de humildad, es el de servicio. Dice, porque yo, no dicen ustedes que soy Señor y Maestro, porque realmente lo soy, pero como yo siendo el Señor y Maestro les he lavado los pies a ustedes cuando debían de ser ustedes a mí. Ahora, hermanos, hay una escena aquí que yo no sé si usted lo había notado. El texto dice que ya están cenando, no se lavaron los pies. Era costumbre en la Israel antiguo que llegabas y en la casa, en la puerta, había un siervo que se encargaba de lavarte los pies. Te sentabas y ahí te lavaban los pies. Estos llegaron, se sentaron a la mesa con los pies sucios. Ahora usted dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, en aquel tiempo las mesas eran más o menos a esta altura y la gente se recostaba en unos almohadones, de manera que los pies de mi vecino estaban cerca de mi rostro. Entonces imagínate estarte comiendo un delicioso bao con olor a... Entonces era necesario lavarse los pies. ¿Pero quién tenía que hacer eso? El siervo. ¿Pero dónde se hacía? Cuando entraba. O sea, Jesús se humilló más todavía, que no les dijo, hey, vengan a la puerta, les voy a lavar los pies. Él se levantó de su lugar y fue uno por uno. Y él les dice luego, les estoy dando un ejemplo, no que se laven los pies, sino, porque eso era una costumbre, era normal, sino sean humildes, sean serviciales. Y aquí fue donde conecté los pasajes que he leído del Salmo 119, mi camino, y encontré en ese Salmo 119 esa pequeña frase, avívame en mi camino, avívame en mi caminar, avívame en tu camino. Y pensé, como leímos, que el Señor Jesús nos ha perdonado nuestros pecados, limpió nuestros pecados. Y en nuestro caminar, conforme vamos avanzando, se van pegando pecados, se van pegando a nuestra vida sentimientos, malos hábitos, prácticas pecaminosas. Sin embargo, Jesús nos lava los pies porque Él ha prometido que nos va a amar hasta el fin. Ahora Jesús llega y le dice, Señor, no me laves los pies, le dice Pedro. Y Jesús le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice, entonces báñame. Y Jesús le dice, no, los que están lavados o bañados no necesitan volver a lavarse. Lo único que necesitan lavar es ¿qué cosa? Los pies. ¿Por qué? Porque cuando vamos caminando se nos pega el polvo. Yo tengo una manía, un tic, no sé cómo le llaman, ahora hay unos nombres así, compulsivo, no sé cómo es la cosa. Alguien me puede decir después. Pero si yo uso un zapato, por ejemplo, el zapato que sea, los guardo en los recipientes que tengo para cada uno de ellos, pero antes de guardarlos los limpio. Entonces, pastor, usted se pasa. Bueno, eso es algo mío. No es una religión ni cosa por el estilo, es algo mío. Yo no puedo, guardo los zapatos y quiero saber que están limpios para que cuando los vuelvo a usar ya están limpios. Pero ¿por qué limpio los zapatos? Evidentemente porque los zapatos se ensucian.
y yo quiero tenerlos listos para la próxima vez. En aquel entonces, la gente al ir caminando se bañaba, por supuesto, pero cuando iba de camino al trabajo, a una familia, a lo que fuera, las calles eran polvorientas, con lodo, y se ensuciaban los pies. Por eso era necesario solo lavar los pies. Ahora, los pies nunca se van a ensuciar si no caminamos. Pero nosotros los cristianos, ¿cuántos años llevas tú caminando? ¿Cuántos años llevas en tu caminar con el Señor? ¿Qué se te ha pegado en los pies? ¿Me estoy explicando? Así que, por favor, tráiganme todas las panas que les pedí, que vamos a lavar los pies. No es cierto. Nuestro caminar, se nos pegan sentimientos. Sentimientos de hipocresía, de rencor, de mentira, malos hábitos, prácticas pecaminosas. Pero el Señor ya nos limpió de nuestros pecados. Pero hay cosas que se nos van pegando en nuestro caminar, hermano. Se van pegando. Y necesitamos que el Señor nos limpie. Y una forma de limpiar que el Señor limpie nuestros pecados es que los confesemos. ¿Saben ustedes cuál es el único pecado que el Señor no puede perdonar? El pecado que Dios no puede perdonar es el pecado no confesado. Si un pecado no se confiesa, si no reconocemos delante de Dios que hemos pecado, todos los que estamos aquí, hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Hay prácticas, hay hábitos, hay comportamientos que tenemos. Ahora, esto es para ti si eres un hijo de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, mira, eso no tiene nada que ver contigo. Y no te estoy rechazando por eso, pero te estoy invitando a que te acerques a Dios. Pero si tú ya tomaste una decisión para ser un discípulo de Jesús, esto tiene que ver contigo. Cristianos que fuman, hombres cristianos que les pegan a sus mujeres, hombres cristianos que engañan a sus esposas, o mujeres cristianas que engañan a sus esposos. Cristianos que vamos al bar, a la cantina, a tomarnos una cervecita. Pues eso es malo. Uno no es malo. Una vez al año no hace daño. Jóvenes novios teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Jóvenes cristianos, hombres y mujeres cristianos visitando lugares que no son de creyentes. No me digas que anda evangelizando ahí, porque no es cierto. No andas evangelizando, andas a la secreta. Nadie sabe que eres cristiano porque te comportas como ellos. Pero venimos el domingo y queremos sentir la presencia de Dios. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos ver los milagros de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué pasa?
Jesús le dio una lección a sus discípulos y a los discípulos de ese tiempo es también para nosotros esa lección. Jesús dijo: ya estás limpio, pero mientras caminas se te pegan sentimientos. A ver, ¿cuántos aquí han tenido sentimientos no sanos para alguien? O sea, créeme, de repente hasta haces una oración como David: Señor, llévatelos o te los mando. O sea, sí tenemos un sentimiento, ¿verdad? Delante le sonreímos, pero por detrás, si hablamos mal y lo apuñalamos y por supuesto, yo no estoy aquí delante de ustedes para decirle: hermano, yo soy el primero para tirar piedras para ustedes. Yo estoy encabezando con ustedes la lista de las personas que tenemos que reconocer que hay pecados, se nos han pegado cosas. ¿Cuántos reconocemos esta mañana que hay cosas que se nos han pegado? En el caminar, en nuestro caminar con el Señor, hay cosas que se nos han pegado. Hemos caído en una familiaridad, hemos creído que eso es normal. No, es que los cristianos de ahora somos cool. Hemos hecho común lo santo, lo sagrado. Me encanta lo que dice Juan 13, verso 1. Tanto que lo voy a leer, y si gusta me acompañan en pie, por favor. Vean qué lindo esto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. ¿Hasta dónde? Él los amó hasta el fin. ¿Saben ustedes que eso incluye a Judas? ¿Sabe usted que Jesús amó a Judas? Jesús le lavó los pies a Judas y Jesús sabía que lo iba a entregar. Los amó hasta el fin. Nosotros los seres humanos somos difíciles, somos tercos, somos traicioneros, somos inconstantes, pero Jesús nos ama hasta el fin. No sé si ve el punto. Él nos ama hasta el fin. Perdón por lo que voy a decir, puede sonar muy ofensivo, pero bueno, lo siento. No quiero ofenderte, pero si te ofendes, lo siento. Pero, o sea, si amó a Judas, ¿cómo no nos va a amar a nosotros? Amó a Judas que lo traicionó, amó a Judas que lo vendió, le lavó los pies a Judas, lo amó hasta el fin. Hermano, no crea la mentira del diablo que te dice de que no, mira, ya pecaste y el Señor no te va a perdonar nunca. El Señor jamás te va a perdonar. Ya te apartaste del Señor. Mejor no vuelvas a la iglesia. Mejor ya no tengas comunión con Dios, porque mira, Dios ya no te oye, porque Dios sabe que tú eres mentiroso. Dios sabe que que no cumples tu promesa, etcétera, etcétera. Y el enemigo va a venir sobre ti. Pero sobre todas esas mentiras que Satanás nos grita, hay una verdad que permanece en el cielo: Jesús nos ama hasta el fin. Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta mañana vamos a vernos los pies, pero no esos pies. ¿Cuáles pies? Los que están aquí. El corazón. Señor, ¿qué se me pegó? ¿Qué se me ha pegado? Límpiame, lávame los pies.
porque ya estoy limpio. Él ya nos limpió de nuestros pecados, pero hay cosas que necesitan ser lavadas. ¿Qué lava esos pecados? La palabra. Juan 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado.